Sean bienvenidos a esta hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Hoy en una sesión muy especial porque, en fin, tenemos la visita de alguien de la casa, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya saben que este es un instituto no de España, sino en español, y la UNAM ha sido nuestra hermana, aliada, amiga y digamos nuestra amparadora en muchos momentos, y por tanto, querido Andrés, te doy en nombre propio e institucional las gracias por tantos años de aventuras intelectuales compartidas. Y hoy nos toca un día de estos que en esta casa pues son realmente memorables, ¿no? Porque en ese giro interdisciplinar que nos propone el profesor Miguel Ordóñez, vamos a dar un paseo, ¿no?, a lo largo de la historia, la música, la tecnología, la filosofía, en fin, estamos todos ansiosos por escuchar. Además, nos ha parecido tan interesante que esta hora de la Ortega se va a desdoblar en dos, porque ya sabemos que en el formato digital las cosas cuando pasan de la hora siempre son un poco más complicadas, y en la vida, en red, todo es mucho más difícil. Y mañana a la misma hora, al mismo tiempo, podremos disponer de la segunda parte de esta hora de la Ortega y Gasset, que excepcionalmente va a ser miércoles y jueves. Y quiero agradecer desde aquí, desde Madrid, también a Miguel Ordóñez el esfuerzo que hace por haber diversificado en dos su intervención, que estoy seguro va a ser del mayor interés. Yo no quisiera quitarle tiempo al profesor Ordóñez, que vas a presentar tú mismo. Tuya es la palabra, querido Andrés. Gracias, Antonio. Bueno, primero, antes que nada, agradecerte por tu conducto a la Fundación Ortega y Gasset Marañón, su siempre cálida acogida. Es un placer, un honor, y es otro paso más en nuestro periplo de cooperación. Paso a hacer la presentación del doctor José Miguel Ordóñez Gómez, que él es catedrático en la Facultad de Música de la UNAM y es un músico completo en el sentido más estricto de la palabra. Él comenzó a estudiar música desde su infancia, menos de 9 años, y se graduó como instrumentista en guitarra por la UNAM, y de ahí pasó a la reflexión filosófica sobre la música y su relación con la tecnología. Él es maestro en tecnología musical, también por la Facultad de Música de la UNAM, y su doctorado en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México versa también sobre el tema que va a desarrollar, que es el carácter de la guitarra como un artefacto y su vinculación, desde luego, con el desarrollo tecnológico desde el punto de vista filosófico. Decía yo que es un profesional de la música en el más completo de los sentidos, porque además de ser un espléndido instrumentista, es también una persona que ha transitado por los mundos de la música en toda la diversidad, desde la música de concierto, la academia musical, pero también un paso muy importante por la música popular y por el mundo tan complicado, tan complejo y tan interesante de la música y la economía, la música y el comercio. Además, es autor de diversos estudios para guitarra y de ensayos sobre reflexión musical. Sobre este último aspecto, quisiera yo mencionar dos de sus ensayos más importantes, que son Sgt. Pepper's y la grabación como obra de arte, una nueva ontología de la música, publicada en el libro A medio siglo de Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band, una reflexión profunda sobre la contracultura de los años 60 del siglo XX, y otra es su ensayo conjunto con los académicos españoles Andoni Ibarra y Javier Castro Espila,
el artículo Tomando en serio a los usuarios del conocimiento científico-tecnológico, publicado en el libro Memorias del Congreso Internacional de Filosofía de la Tecnología 2010. Entonces, el tiempo es breve para nuestro conferencista y, si te parece bien, Antonio, cedo la palabra al doctor José Miguel Ordóñez Gómez, de la Facultad de Música de la UNAM. Bueno, pues muchas gracias a la UNAM España por darme esta oportunidad de exponer estas ideas, a la Fundación Ortega y Gasset y pues a ti, Juan, ¿no? Andrés, lo conocen como Andrés, pero yo he dicho toda mi vida Juan. Somos hermanos desde que nací, desde que nacimos. Entonces, le agradezco mucho, la verdad, que me dé esta oportunidad de exponer estas ideas, ¿no? Quisiera empezar diciendo ¿por qué la guitarra como artefacto? ¿Por qué el instrumento musical como artefacto? A pensar el instrumento musical como artefacto no es reducirlo, como sugieren algunos, a una mera herramienta de carácter instrumental, a una invención técnica cuya naturaleza está antecedida siempre por una actividad que realizar o un problema que resolver. Mientras que se piensa que la invención organológica, el instrumento musical, no está precedido por nada excepto por el deseo, la sensibilidad y la imaginación creativa. No por ningún problema mundano que resolver. Tiene el instrumento musical un carácter primario, mientras que el objeto técnico siempre es secundario, se argumenta, ¿no? Así, por ejemplo, el filósofo francés Bernard Seff, cito, dice, la imaginación humana se demuestra mucho más libre cuando inventa un instrumento musical que cuando inventa cualquier objeto técnico. Bueno, entonces, cierro la cita. En este sentido, lo primero que hay que aclarar es que los artefactos no están privados de la dimensión cultural, sino que esto mismo los constituye de manera esencial y, en segundo lugar, que la sonoridad, el timbre, los modos de ataque, los registros, las variaciones de intensidad, etcétera, son problemas técnicos que condicionan la función del instrumento musical y las formas de hacer música. Pero lo que me resulta a mí más paradójico es que aquellos que quieren negar el carácter artefactual de los instrumentos musicales son los primeros en concebir la música como separada del sustrato material que la hace posible y tratan de ubicarla exclusivamente a la música en el reino de los procesos mentales, de la abstracción y de ahí al genio y el talento. Entonces, ver al instrumento musical como artefacto desde la perspectiva de la filosofía de la tecnología, más bien nos da un panorama más completo y a la vez más complejo de su papel en la práctica musical, pero también de lo que pensamos y lo que creemos es la música. Entonces voy a empezar la charla, voy a compartir a ver si se ve el PowerPoint. Entonces, hasta hace muy poco, la guitarra y su repertorio rara vez se mencionaban en los discursos de los periodos barroco, clásico o romántico. Sus principales compositores eran ignorados, a pesar de que el instrumento se encontraba en todos los niveles sociales, desde las tabernas y peluquerías de Madrid, de Nápoles o de la Ciudad de México, hasta las casas más ricas y las cortes reales. Posiblemente ha sido el instrumento musical más tocado en el mundo occidental durante el último medio milenio. Sin embargo, su música, ejecutantes, compositores, constructores e incluso su propia existencia fue ignorada por quienes desde la academia construyeron la historia de la música occidental. Se podría argumentar varias razones para este olvido: el modesto volumen de su sonido,
la codificación de su repertorio en tablatura y no en la notación convencional del pentagrama, sus afinaciones reentrantes, ser un instrumento popular entre mujeres del siglo XVIII y XIX, entre músicos callejeros, campesinos, clase trabajadora, cantantes folclóricos e inmigrantes. Todos aquellos sectores sociales cuyos esfuerzos artísticos fueron marginados por la musicología. Afortunadamente, esta situación ha cambiado notablemente en las últimas décadas y el explosivo auge del instrumento en el siglo XX hizo imposible soslayar su importancia en la práctica musical de innumerables tradiciones musicales del mundo. Ello ha llevado a reconsiderar su nuevo papel en la historia de la música. Sin embargo, la guitarra y los instrumentos musicales en general se les sigue considerando principalmente en términos de herramientas transparentes de creación musical que no tienen injerencia en los propósitos de quienes los usan para hacer música. En este sentido, lo que voy a exponer es una consideración del instrumento musical, específicamente de la guitarra barroca, como un elemento central en la configuración de una práctica musical innovadora y la tendencia y la trascendencia de la función del instrumento en la teorización de la música. Toda música es tecnológica en el sentido de que está creada y mediada, es decir, está conducida a través de o pasa por materiales, fuerzas y procesos tecnológicos. No hay un fundamento sobre la existencia de la música que la considere abstraída del mundo de los objetos. Por ello, no podemos separar a la música de los instrumentos que le dan existencia. Cuando hablamos de tecnología musical, nos referimos no solo a los instrumentos electrónicos o digitales, sino a la amplia gama de objetos, además de conocimientos y habilidades, que participan en la creación musical. Desde el idiófono más sencillo, como dos pedazos de madera que se golpean para producir sonido, hasta el violín, el piano o el sintetizador. Como mencioné anteriormente, nos centraremos en la guitarra barroca que surgió en el siglo XV, aunque su práctica se remonta a mucho tiempo antes, y que cayó en desuso hacia mediados del siglo XVIII, como una tecnología que permite ejemplificar el proceso mediante el cual los instrumentos adquieren función e identidad. Por ello, nos serviremos de un conjunto de teorías y conceptos provenientes de la filosofía de la tecnología, los cuales, aunque no están pensados para el estudio de la música, sino para analizar la naturaleza de lo técnico y sus efectos en lo social, nos permite reflexionar en torno a los propósitos, a los propios instrumentos musicales y argumentar sobre su importancia para la práctica y la teoría musical. Así, en base a la historia de la guitarra barroca, abordaremos la relación que existe entre el cambio de los instrumentos y el cambio musical. Se indagará en la forma como podemos caracterizar a los instrumentos musicales y las razones de su apropiación y desuso, o, para decirlo de otra forma, de su éxito y su fracaso. Por otra parte, el día de mañana abordaremos la relación de la guitarra con la producción teórica de la música. Ello nos llevará a explorar el papel que tienen los instrumentos en la elaboración de conceptos y teorías musicales. Como músico que se acerca a la investigación académica por primera vez, mi primera sorpresa fue darme cuenta que de las múltiples perspectivas para el estudio de la música, pocas de ellas tienen que ver con el papel que juegan los instrumentos y los instrumentistas. ¿Por qué no se explica la música desde la perspectiva de los instrumentos y de aquellos que la hacen y la tocan? Me di cuenta más tarde
que la desvinculación del conocimiento respecto a la base material que los hace posible ocurre también en el campo de la ciencia, y que hasta hace muy poco la filosofía de la tecnología y de la ciencia comenzó a cuestionarlo. Generalmente se concibe el conocimiento como algo independiente de la materialidad y la práctica. Por otra parte, se considera la creatividad, sobre todo en la música académica, como un proceso eminentemente intelectual e individual que precede a la acción. Hay un marcado intencionalismo que caracteriza a la acción humana como la ejecución de planes y que no reconoce el carácter constructivo, colaborativo, improvisatorio y creativo de la actividad. Desde esta visión intencionalista, cualquier vínculo con lo material se considera contingente y limitador de la libertad creativa. Así, indagar sobre los instrumentos lleva a reconsiderar el papel de la práctica y del ejecutante en la música. Va más allá de verlo como un reproductor de texto codificado de la notación musical, como con una casi nula injerencia en la estructura formal de la obra, y al instrumento como un medio transparente, una simple herramienta desvinculada de los propósitos creativos y de la transmisión del contenido musical. Reflexionar sobre la música desde los instrumentos y artefactos lleva a considerar la creatividad no solo como una actividad mental, sino como una interacción con lo material. La tecnología y la expresividad musical no está en dos planos ontológicos diferentes. Por un lado, la creatividad musical inmaculada y por otro, las herramientas que la materializan. Sino que el acto de composición, como sostiene Nick Pior, siempre es la conjunción de lo humano y lo no humano. Sea un plugin de reverberación en un editor de audio, o el piano, o la guitarra, así como quien lo usa para hacer música. En resumen, el objetivo de estas pláticas es mostrar el proceso interactivo entre el cambio musical y el cambio tecnológico y la manera como los instrumentos y artefactos están en el centro de la producción del conocimiento teórico de la música a partir de ejemplificarlo con la historia de la guitarra barroca. A finales de 1500, la composición basada en una lógica horizontal de melodías que se entretejen, o sea, el contrapunto, y que había reinado hasta el Renacimiento, fue desafiada por un nuevo concepto, la armonía. Los acordes y el pensamiento vertical y simultáneo de los sonidos se convirtió de manera paulatina en el nuevo punto de partida de la composición. Este es un momento muy interesante porque se transitó del sistema modal al sistema tonal, es decir, a la división de las escalas en dos, en el modo mayor y en el modo menor, a las funciones armónicas, ¿no?, al concepto de inversiones y modulaciones, cadencias, etc., que se estableció definitivamente en el siglo XVII en el barroco. Ningún instrumento representa mejor esta radical transformación del lenguaje musical que la guitarra barroca, que estuvo al frente de esta estética revolucionaria. A principios del siglo XVI, la guitarra estaba a la sombra de dos instrumentos muy similares, la vihuela y el laúd, con una construcción y técnica estandarizada, un repertorio contrapuntístico y un sistema de notación basado en la tablatura. En resumen, dos instrumentos institucionalizados que gozaban de un amplio acuerdo sobre su uso y enseñanza. Sin embargo, la guitarra barroca escaló rápidamente los estratos sociales hasta convertirse en uno de los instrumentos predilectos de las cortes de Europa durante el siglo XVI y XVII. La pregunta es, ¿por qué?
¿Cómo fue que un instrumento tan similar a los anteriores, a la vihuela y a la ud, desarrollara un proceso de rápida institucionalización? ¿Cómo fue que pasó de un uso popular de las clases bajas a ser uno de los instrumentos predilectos de Luis XIV, según cuenta Daniel Tompkins? Como ejemplo de la irrupción tan rápida de la guitarra y su ascenso social, cito dos breves fragmentos descritos de principios del siglo XVII. El primero es de Sebastián Covarrubias, que escribe en su libro Tesoro de la lengua castellana española. Dice así: la vihuela ha sido hasta nuestros tiempos muy estimada y ha habido excelentísimos músicos. Pero después que se inventaron las guitarras, son muy pocos los que se dan al estudio de la vihuela. Ha sido una gran pérdida, porque en ella se ponía todo género de música punteada, y ahora la guitarra no es más que un cencerro, tan fácil de tañer, especialmente en los rasgados. No hay mozo de caballería que no sea músico de guitarra. El otro fragmento pertenece al libro del Arbore Musicale de Scipione Cerato de 1608. Y dice así: también hay guitarristas españoles que pertenecen a la misma categoría de los que tocan el arpa doble y el laúd, no obstante que la guitarra es utilizada por personas de bajo estatus y de poco valor, por no hablar de los bufones que la utilizan en los banquetes. Bueno, pero vamos a mostrar un poco cómo es las diferencias entre estos instrumentos. Había preparado unos videos, no sé si los podamos ver, para ver la diferencia entre el laúd, la vihuela y la guitarra.
un pico de tarantela de Santiago de Moisés. Ok. Puedo regresar a mi... Ok, acá estamos ya. Ok, entonces, estos son los tres instrumentos. Muy parecidos, ¿no? Entonces, la rápida apropiación de la guitarra se debe, entre otros factores, a la continuidad entre la técnica de ejecución de la vihuela y el laúd y los nuevos patrones de uso de la guitarra barroca. Para los laudistas y vihuelistas no era necesario aprender una nueva técnica para tocar la guitarra, sino que sus habilidades se integraban a los nuevos patrones de uso de la guitarra. La guitarra barroca no es una innovación radical, ¿no? En el sentido de que hablaría Schumpeter en su teoría sobre el cambio técnico, ni es un cambio cualitativo o discontinuo, sino más bien es una innovación incremental y adaptativa con marcadas afinidades con la tecnología que le precede, que es la vihuela de 6 órdenes. Aquí nos encontramos con un problema teórico, porque para Schumpeter son las innovaciones radicales las que propician cambios profundos y discontinuos. Por ejemplo, en la música sería el paso de la notación a la grabación o de lo analógico a lo digital, que propiciaron nuevos sistemas de creación, ejecución y recepción musical muy distintos. Pero la guitarra es una innovación incremental, pero asociada a profundos cambios y a una discontinuidad en la forma de hacer música y en el lenguaje musical. La innovación de la guitarra barroca tiene enormes semejanzas con el laúd y sobre todo con la vihuela,
Se caracteriza como un cordófono de cuerda pulsada con trastes, aros y fondo plano, con 10 trastes y una afinación reentrante. Afinación reentrante quiere decir que no va su afinación no va de graves a agudos, ¿no? Sino que se intercalan graves y agudos, ¿no? Como un poco como el ukulele o como el banjo. Un sonido suave, muy suave, debido a la poca tensión de la cuerda, de las cuerdas que se encuentran cerca de la caja de resonancia, como la vihuela, pero con menos cuerdas. Es decir, la guitarra barroca empezó con 4 cuerdas y posteriormente se le añadió 5 órdenes o cuerdas dobles. Un cuerpo más pequeño y delgado que permite una acción muy suave y una fácil digitación de la mano izquierda. En el siglo XVI había tal variedad de cordófonos que el término vihuela designaba a cualquier instrumento de cuerda punteada. Esta variabilidad se puede explicar como un proceso natural donde los instrumentos sufren pequeñas variaciones o modificaciones en el proceso artesanal de producción entre el modelo y la copia. Estas variaciones permanecen y se integran a cierta práctica musical o son descartadas con base a su adecuación a los fines y propósitos de una cierta práctica musical. Su estructura y afinación permite formar y trasladar la misma digitación del acorde a lo largo del diapasón, rasgueando todas las cuerdas para acompañar canciones y bailes. Por lo tanto, propicia la homofonía, que es una textura armónico-rítmica donde las voces se mueven en paralelo. Desde la perspectiva del contrapunto, si uno sigue la realización de una progresión armónica cualquiera en la guitarra, se verá que la conducción de las voces en los acordes está plagada de quintas y octavas paralelas y tensiones no resueltas, sin mencionar el problema de las inversiones de las triadas. Este uso armónico del cordófono no era, este uso intencional armónico del cordófono era algo completamente nuevo alrededor del 1600 y hace a la guitarra diferente de la vihuela y el laúd, cuyo repertorio se basa en la lógica del contrapunto y no del rasgueo. O sea, en resumen, en la guitarra se rasgueaba y se hacía acordes, mientras que esto no se hacía ni en el laúd ni en la vihuela, donde su repertorio era punteado, ¿no?, a partir de el contrapunto y la entretejimiento de melodías. El éxito de la guitarra reside en la reconceptualización de la función del cordófono, de cuerda punteada. Pasa de la lógica del contrapunto en el punteo de las cuerdas a realizar acordes rasgueados en una nueva lógica armónica. Pero vamos a detenernos un poco en el concepto de función, que es importante para la filosofía de la tecnología. La función no es cualquier uso, sino el uso apropiado del artefacto o del instrumento. Es el uso normado e institucionalizado, el acuerdo colectivo sobre su utilidad, y está relacionado tanto con las propiedades físicas del instrumento, lo que permite hacer, como también con los fines y valores que guían una cierta práctica musical. Es decir, la función entendida como la estructura física del instrumento en relación con las intenciones de uso. En ese sentido, una innovación funcional termina produciendo generalmente una nueva normatividad, nuevas reglas, métodos y procedimientos para hacer música, lo que afecta los patrones de actividad habituales o tradicionales y que impacta en los fines y valores sobre los que se asienta una práctica musical. Por ello, las modificaciones en los instrumentos musicales, incluso las más leves, pueden tener un efecto profundo en el quehacer musical. Así, la innovación funcional produce una técnica distinta, y en el caso de la guitarra barroca, una nueva lógica para hacer música que genera un repertorio distinto. En resumen, el concepto de función incluye tanto la estructura física como el marco normativo e institucional, lo que explica su permanencia, reproducción y eventual desuso.
Sin embargo, la similitud de la guitarra con la vihuela y el laúd deja claro que las propiedades físicas no determinan directamente el uso y la función de los instrumentos. Es lo que se llamaría la subdeterminación artefactual. Las propiedades físicas no determinan por sí solas al artefacto, porque no hay una relación unívoca entre estructura y uso, ¿no? La identidad de la guitarra barroca la determina y la distingue del laúd y la vihuela, lo que llamaríamos el estatus institucional del artefacto, es decir, el papel que desempeña el instrumento en los patrones de actividad colectiva ordenados y aceptados por una comunidad a partir de valores compartidos que le dan a la guitarra legitimidad. El estatus institucional del artefacto es un concepto semejante al de práctica, entendida como patrones articulados y aceptados de acción colectiva basados en la tradición o la costumbre, pero que pone en el centro al artefacto e instrumento y resalta su papel en la configuración de la acción colectiva. Pero también podemos hablar de affordance artefactual, en el sentido de que la percepción sobre la potencialidad para realizar nuevas acciones a partir de las propiedades físicas de la guitarra está determinado por el contexto de experimentación y transición del siglo XVII, que consiste en primer lugar en el decaimiento de las reglas del contrapunto y el surgimiento de la armonía funcional. En segundo, el cambio de la modalidad a la tonalidad y finalmente el surgimiento de la novedad de la monodia. La monodia es la melodía acompañada como las canciones. En este contexto es donde las posibilidades de la guitarra barroca o la percepción de las posibilidades de la guitarra barroca, la affordance, a nuevos usos surge con mayor claridad. Con base a esto podemos apreciar por qué siendo instrumentos tan similares el laúd, la vihuela y la guitarra, solo en esta última se utilizó desde su origen el rasgueo. Tenemos un proceso de institucionalización de la guitarra barroca en un contexto de ambigüedad del lenguaje musical a principios del siglo XVII que va a dar un tremendo auge a la innovación funcional de la guitarra. Así, la innovación funcional estableció la identidad y la rápida apropiación de la guitarra barroca al permitir nuevos patrones de uso, que dio forma a su técnica, a su estructura y su repertorio, y que la convirtieron en un instrumento reconocible. Ello hizo posible su propagación y permanencia durante el siglo XVII y XVIII. La guitarra barroca y el instrumento musical en general es un objeto construido socialmente, constituido por propiedades físicas y una intención de uso que se institucionaliza. Códigos, valores, pautas, normas, acuerdos en la función. Es decir, en esta dualidad, esta naturaleza dual de propiedades físicas y un acuerdo social sobre su uso. Este mismo proceso sucede en todos los artefactos, ¿no? Sucede en la licuadora, en el refrigerador, en la bicicleta, y como tal son objetos culturales. La adopción, vigencia y cambio del instrumento, al igual que los artefactos, está en estrecha relación con las posibilidades de acción que permite a los usuarios vinculados con una cierta práctica musical, en el caso del instrumento, sea esta nueva o no. La estabilidad de la función, que estandariza su estructura física y su uso intencional, depende de la permanencia y transmisión de los acuerdos sobre las intenciones, fines y valores de una práctica. En este proceso de concreción, digamos, como diría Simondon, ¿no? El instrumento llega a ser, este proceso en que el instrumento llega a ser lo que es,
intervienen constructores, diseñadores, pero también instrumentistas como usuarios, compositores, públicos, maestros, escuelas, críticos, etc. Esto sucede tanto en la diversidad de las guitarras como en el stick Chapman, que estamos viendo ahí, o en el tornamesa del DJ. El instrumento musical, entonces podemos decir, es un complejo ensamblaje de patrones de uso fundados en elementos físicos, socioculturales, históricos y técnicos que se median mutuamente e influyen en las habilidades, conocimientos y propósitos de los músicos, es decir, tienen agencia artefactual y sus prácticas. El surgimiento y permanencia, cambio y desuso de los instrumentos musicales está vinculado a los patrones de uso que pueden integrarse a él a partir de los cambios en los fines de una práctica musical. Pero al mismo tiempo, la subsistencia de los instrumentos y sus funciones es la permanencia de los propósitos y los valores de una práctica musical. En ese sentido, tenemos una relación interactiva, ¿no? La innovación funcional de la guitarra barroca edificó una normatividad que constituyó al instrumento y al mismo tiempo dio forma a nuevos propósitos creativos al propiciar una nueva práctica musical, nuevas habilidades y conocimientos, y que fue fundamento para el cambio del lenguaje musical del siglo XVII y que estableció la teoría y que ayudó a establecer la teoría armónico-tonal. Pero eso lo veremos mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, querido Miguel, profesor Ordóñez. Ha sido un auténtico placer este paseo interdisciplinar por la música barroca de la mano de la guitarra, con esa incitación y esas reflexiones iniciadas en torno al cambio de paradigma con el inicio de la armonía en el Renacimiento, y cómo nos has llevado de la mano, introduciéndonos en las apreciaciones tanto de Covarrubias como de Serato a propósito de las circunstancias de la guitarra y sus concomitancias con la vihuela y el laúd a lo largo de esas centurias. A mí me queda claro de todo esto que desde luego cuando esta maldita pandemia acabe, tienes que venir al instituto a tocar, porque además me estaba diciendo Andrés, que claro, en esto es abogado del diablo, que tocas muy bien y ya quedas comprometido a venir a hacer un seminario por extenso de música, filosofía, pensamiento, que estoy seguro que nos va a entretener mucho. Así que queda comprometida la participación a expensas de que esto desde luego ha sido un abrir apetito realmente delicioso. Bueno, te voy a plantear algunas preguntas que ya llegan. Hay las dos primeras que hacen Giovanni Mansilla e Isabel Lagarriga, porque nos hemos dividido Andrés y yo en la función de moderadores. Hoy modero yo, Andrés modera mañana, aunque estaremos siempre presentes los dos, pero digo para que se vea el hermanamiento, Instituto UNAM, Complutense UNAM, a todos los efectos. Bueno, Giovanni y Isabel hacen dos preguntas, digamos, muy vinculadas, ¿no? Giovanni dice, los instrumentos musicales, una vez las obras finalizan y se realizan las repeticiones, no se convierten en instrumentos, lo plantea en negativa, pero quiere decir en positivo, realmente pues son dos negaciones, ¿no? Dice, se convierten en instrumentos primarios para cumplir con necesidades primarias humanas, ¿no? Y Isabel añade, ¿se desdeñó la guitarra en el barroco porque era utilizada popularmente o por otras causas? Sí, bueno, la guitarra barroca nace, digamos, en la música de baile, ¿no? Para acompañar bailes y para acompañar la canción, para acompañar la monodia, ¿no? Que es esta innovación, ¿no? Donde las partes intermedias de las voces ya no están escritas, ¿no? Sino que hay una melodía
y se armoniza, ¿no? Esto es una práctica nueva, ¿no? En finales del siglo XV, y poco a poco va escalando cada vez se vuelve más exitoso, ¿no? Y se vuelve una práctica que va terminando por desplazar a la vihuela y a la guitarra barroca, ¿no? Entonces, más que ser desdeñado, lo que hay más bien es un proceso, ¿no? Donde la guitarra empieza a volverse un instrumento cada vez más popular, ¿no? Lo interesante, yo creo, es que es un instrumento que tiene una función distinta, ¿no? Es un instrumento que nace con la posibilidad de rasguear y de hacer acordes. Esta es, digamos, esta función que tiene el instrumento es lo que va a ser muy importante para el establecimiento digamos, de la armonía, ¿no? Pensada como acordes en el sentido de estructuras independientes, ¿no? Para hacer música. Entonces yo creo que ese es el papel el interés de la guitarra, ¿no? Sí, Isabel de hecho decía que se sentía más o menos satisfecha con tu plática, que habías completado ya la pregunta que había planteado, pero me parecía que tenía interés que la hiciera porque suponía que ibas a ir por esta línea y completando tu propia intervención, ¿no? Mongus pregunta sobre el papel de la guitarra eléctrica en este contexto, ya que en estos tiempos es posiblemente más popular que la misma guitarra tradicional y tiene su propia escritura y tablatura específica. Sí, bueno, la guitarra, como decía al principio, ¿no? Ha existido en paralelo sin ser muchas veces reconocida, ¿no? Por la musicología, y el siglo XX pues es el siglo, yo pienso, de la guitarra, ¿no? El surgimiento de la guitarra eléctrica pues marca una nueva forma de pensar un instrumento, porque en realidad la guitarra eléctrica no tiene un sonido en sí mismo, ¿no? Es una interfaz, ¿no? Es una interfaz que va conectada a un complejo sistema de producción y modificación del sonido, ¿no? Y luego va a un sistema de amplificación, ¿no? Entonces, en ese sentido, la guitarra es el primer instrumento, digamos, que no tiene un sonido en sí mismo, ¿no? Sino que es una señal eléctrica. Es una señal eléctrica que se modifica y se va relaborando el sonido, ¿no? Esto, digamos, ha hecho que la guitarra sea un instrumento ahora pues cada vez más yo diría más exitoso, ¿no? Más adaptativo, ¿no? A las prácticas musicales, a las más diversas prácticas musicales, ¿no? Esto me deja muy tranquilo porque yo tengo un hijo pequeño de 11 años que está aprendiendo a tocar la guitarra eléctrica, y esta tarde cuando llegue a casa le voy a decir, ¿ves? No tiene un sonido en sí mismo. Sí, te lo estoy diciendo. Tienes que matizar eso. O sea que, no, el hombre tiene talento, la verdad que es impresionante. Pregunta Carlos Maldonado, ¿qué tanto influyó el desarrollo de la música en América, la transformación de estos instrumentos de cuerda en el siglo XVI? ¿Cómo la pregunta? Perdón. ¿Qué tanto ha influido? Pregunta qué tanto influyó el desarrollo de la música en América, la transformación de estos instrumentos de cuerda en el siglo XVI. Bueno, pues es fundamental, ¿no? En México tenemos todo tipo de cordófonos, ¿no? Si vemos una ¿cómo se llama? Una jarana, ¿no? Pues en realidad es una guitarra barroca, ¿no? Tiene la misma número de órdenes, ¿no? O sea, de cuerdas dobles, tiene la misma afinación, ¿no? Nada más que en lugar de estar armada, ¿no? Más bien lo que estas guitarras son escarbadas, ¿no? Se toma un cacho de madera, ¿no? Y se escarba, ¿no? Y se hace la forma del instrumento, pero en realidad son instrumentos que tienen una vinculación directa con la guitarra barroca, ¿no?
y con la vihuela, ¿no? Y mucho de su repertorio pues es muy similar a lo que hacía, digamos, los vihuelistas y guitarristas barrocos, ¿no? De hecho, aquí hay en México varios grupos de música antigua, ¿no? que han eh, explorado esta doble vía, ¿no? Este uso de la guitarra barroca, ¿no? Venida a México, ¿no? Pero también como hay el repertorio también del son jarocho ha también influido, ¿no? en la composición, en el repertorio de la guitarra barroca. Constanza Alcaraz te pide si puedes profundizar en la diferencia entre notación y tablatura y el éxito de la guitarra respecto de esta última forma. Sí, bueno, la tablatura incluso al día de hoy se sigue utilizando, ¿no? Porque es un medio que conecta directamente la ejecución, ¿no? La acción del instrumento, ¿no? Con la música, ¿no? Mientras que la notación es un sistema, digamos, de abstracción, ¿no? Que codifica el sonido, ¿no? Y se usa para todos los instrumentos, para el piano, para la guitarra, para la trompeta, ¿no? Lo que hace la tablatura es un sistema de seis líneas que representan las cuerdas de la guitarra y que va estableciendo dónde debe uno de tocar para encontrar el sonido del instrumento, ¿no? Entonces, durante más de 200 años, la guitarra, el laúd y la vihuela, su música estaba codificada en la tablatura, ¿no? Entonces, eso lo que permitía es un acercamiento del instrumentista a los patrones de acción y de habilidad, ¿no? Que propiciaban, yo creo también, que el instrumentista fuera compositor, ¿no? Digamos, era muy usual improvisar, era muy usual hacer música en el instrumento, ¿no? Claro, eso tiene una desventaja, ¿no? Que es que no se puede analizar la música. O sea, hay que, como no está codificado las alturas, ¿no? Las duraciones, es muy difícil saber dónde van dos líneas melódicas, ¿no? Hay que ser, y eso es muy claro en la notación, ¿no? En la notación sí podemos saber, este es el acorde de do, sol, ¿no? Aquí hay dos voces, ¿no? Etcétera, ¿no? Aquí hay una progresión, o aquí hay una melodía en retrógrado, pero en la tablatura no se puede, ¿no? Porque, digamos, lo que está ahí codificado es dónde encontrar la nota en el instrumento. Entonces, esto genera, pues yo creo que un discurso también musical muy distinto al de los demás instrumentos, separa la guitarra de los demás instrumentos, ¿no? La hace pues tener su propia práctica, ¿no? Distinta a los demás instrumentos musicales. La verdad es que con los Ordóñez da gusto, es de una disciplina, una precisión, una enjundia en sus expresiones. 19:30 clavado, o sea, le dije 1 hora de la Ortega precisa y es de uno. O sea, Andrés, culmina, cierra tú, haz alguna precisión, de verdad que familia, ¿eh? O sea, no. Bueno, mira, pues ¿qué te digo? Si uno de mis de los regalos de la vida es ver el desarrollo de mi hermano como persona, como músico, ¿no? Y por otro lado, y haciendo abstracción de mi relación con él, como director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, es un enorme orgullo la calidad de nuestros académicos y de poder compartir el conocimiento que generan con los amigos de España y con todos aquellos que nos ven a través de este medio fantástico que es el Internet. Y no me queda otra cosa más que
invitar a todos ustedes a acompañarnos mañana a la segunda parte de este brevísimo ciclo de conferencias de José Miguel Ordóñez, y a ti, querido Antonio, de nueva cuenta, agradecerte y por tu conducto a la Fundación Ortega y Gasset Marañón el cariño y la excelente disposición que siempre han mostrado hacia la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad de nuestra nación. Muchísimas gracias. Es vuestra casa. Muchísimas gracias a vosotros por compartir con nosotros esta tarde. Hasta mañana, Miguel. Hasta mañana.